Muchas gracias. Gracias por la presentación, Yone. Gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí. Gracias por la presentación. Cuarta vez elegido, pero son elecciones muy cortas, ¿eh? No llevo tantos años como podría derivarse de un 4x4. Ciertamente muy agradecido de estar aquí con vosotros y con vosotras. Además, por un motivo doble. En primer lugar, porque siempre es un placer. Y en segundo lugar, porque la anterior ocasión fue frustrada. Y vamos a tener un acto aquí hace menos de un mes y no pudo ser. Y hoy, pues afortunadamente, pues hemos podido corregir aquella circunstancia sobrevenida. En cualquier caso, es un placer, y recojo lo que decía Ione al terminar, es un placer también adicional porque defendemos un proyecto político, en este caso una candidatura municipal, que representa unos valores y unos principios compartidos entre gentes diversas, entre gentes que formamos un grupo heterogéneo, que venimos de diferentes tradiciones, pero que cuando exponemos nuestro programa, nuestro proyecto de sociedad, sea a nivel local o a niveles distintos, nos damos cuenta de que tenemos mucho más en común de lo que podría parecer a simple vista. De hecho, lo ha dicho Yone. Estoy convencido de que si aquí hay alguien que no nos conoce, a todos los que estamos aquí, y tuviera que diferenciar quién es de Izquierda Unida, quién es de Podemos o quién es de cada organización, le costaría. Y eso no es una mala noticia, eso es al contrario, eso es una muy buena noticia, porque significa que estamos construyendo conjuntamente, poniendo el acento en lo que tenemos en común, en lo que creemos que es un instrumento para mejorar la vida de la gente. Y esto a veces se nos olvida. Por eso la defensa de la unidad es una defensa no solo instrumental, sino sobre todo de filosofía política. Permitidme que lo exprese de la siguiente manera. Si por ahí viniera, o por aquí, imaginemos, por aquí detrás, apareciera ahora, en este momento, Pablo Casado, Dios no lo quiera, pero en cualquier caso, si Pablo Casado apareciera por ahí y nos mirara a todos los que estamos aquí, a los que intervenimos y a los que estáis ahí, probablemente para él seríamos todo lo mismo. Seríamos parte de eso que no lo quieren decir de una forma muy explícita, pero somos la anti-España. Somos el enemigo interior, somos aquellos que en última instancia podrían ser etiquetados de rojos, sin ningún tipo de distinción. ¿Por qué? Porque representamos un proyecto político antagónico al de esas derechas. Y esto es importante que lo recordemos, porque si el enemigo, el adversario, el rival, el que quiere construir una sociedad antagónica a la nuestra, nos ve tan similares, tan semejantes, tan parecidos, no hagamos nosotros esfuerzos por parecer más diferentes de lo que somos. Construyamos la unidad, que es el mejor instrumento posible para cambiar nuestra vida. Y Chema al principio hablaba de hacer un análisis de largo plazo. No nos presentamos a unas elecciones en el aire, sino como resultado de un proceso ya acumulado, de cómo se construye la unidad y también de lo aprendizaje, las experiencias que se van acumulando. Pero también aprendizaje y experiencia no solo de nuestra propia actividad, sino de las actividades de los demás. En estos últimos 10 años, lo que hemos vivido ha sido un saqueo legalizado. Una transferencia de dinero, de recursos, de lo público a lo privado, sin precedentes en la historia reciente de nuestro país. Y además con una impunidad sobresaliente. Hemos visto cómo se ha recortado en sanidad, en educación, en pensiones, en prestaciones sociales. Se ha recortado en nuestra propia vida. Y al mismo tiempo que se hacía eso, se rescataba el sistema financiero por más de 60.000 millones de euros, a las autopistas quebradas por más de 4.500 millones de euros y una serie de ayudas a grandes empresas que son neoliberales para lo que les interesa. Es decir, cuando tienen beneficios se los reparten entre sus propietarios, pero cuando tienen pérdidas nos dan las facturas divididas y prorrateadas a cada uno de nosotros y de nosotras. Esto no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar porque gran parte del propósito de nuestras candidaturas es revertir ese proceso de empobrecimiento que hemos vivido en los últimos 10 años. No olvidemos que en estos últimos 10 años los salarios han crecido solo un 0,8%. Y hablo de salarios en general, y hay salarios altos y salarios muy bajos, y hay salarios que han caído mucho. Pero de media han subido un 0,8%. Pero los beneficios empresariales han subido un 63%. ¿Qué quiere decir? Que en estos 10 últimos años ha habido mucha gente, aunque sea una minoría en la población, pero mucha gente que ha visto la crisis como una oportunidad para enriquecerse. Son las grandes empresas, los grandes capitales y son aquellos actores económicos que luego tienen un instinto de clase
bastante importante, casi diría sobrenatural. Lo ha dicho Yone al hacer referencia a las palabras de Ana Patricia Botín, por ejemplo, del Banco Santander, de fondos de inversión. Tienen un instinto de clase que les hace saber qué es lo que les interesa a ellos y a ellas. La COE ha dicho que el gobierno preferido es Partido Socialista y Ciudadanos. Ana Patricia Botín ha dicho que efectivamente ese es el camino, que todo camino que pase porque nosotros no nos acerquemos a un sillón azul es necesario. Fijemos, ¿por qué? Ana Patricia Botín, ¿qué tipo de intereses puede tener una persona que, por cierto, alguien sabe cuánto gana Patricia Botín solo por ser presidenta del Banco Santander? ¿Alguna estimación se os ocurre? Me ha parecido que la que más ha dicho 200.000, que ya es una cantidad, ¿eh? Bien, Ana Patricia Botín, solo por ser presidenta del Banco Santander, sin contar los rendimientos en cuentas que tendrá de activos financieros y más, solo por ser presidenta del Banco Santander, que como sabéis es meritocrático, que su padre se llamara Botín, no tenía nada que ver. Solo por eso gana 29.000 euros al día. 29.000 euros al día es lo que gana Ana Patricia Botín. Y, hombre, yo creo que hay una relación entre ganar eso y que no quiera que nosotros estemos en el gobierno. Yo creo que hay una relación. Hay una suerte de instinto de clase. Yo sé que estáis alarmados porque es normal, pero no es la única persona que gana esas cantidades, pero todas las que ganan esas cantidades no nos quieren. Y eso también es, en cierto sentido, un motivo de orgullo. Pero también es un síntoma. Un síntoma de que en nuestro país lo que se han reproducido son las desigualdades de clase. La crisis económica ha servido como una excusa, como una oportunidad para saquear, que no quiere decir que antes no lo hubieran hecho. Lo han hecho de muchas formas. Hemos visto, y aquí lo habéis sufrido en estas tierras, pero hemos visto procesos de corrupción terribles, desde la Gürtel, el Púnica, Lezo, aquí en estas tierras, en Andalucía, muchos procesos de diferentes y estrambóticos nombres que podrían rellenar papeles y papeles con solo enumerarlos. Pero ese tipo de corrupción es una corrupción ilegal, pero hay otra de la que se suele hablar menos, que es una corrupción legal, que es una transferencia de dinero de lo público hacia lo privado, hacia los intereses privados, y que se ha visto mucho en nuestro país en los últimos 40 años, que son las privatizaciones. Las privatizaciones son fórmulas de corrupción, y además no solo de corrupción de transferencia de dinero. Hay algo muy perverso cuando se privatiza, por ejemplo, la sanidad pública, aunque sea de forma parcial. Porque nosotros y nosotras, cuando nos ponemos enfermos y vamos a un centro de salud, a un hospital, vamos como ciudadanos con derechos. Con el derecho a ser atendidos por un profesional de la sanidad pública que nos intente curar. Cuando mandamos a nuestros hijos o hijas a la universidad o a la educación pública, somos ciudadanos con derechos para que puedan estudiar nuestros hijos e hijas. Pero cuando vamos a una empresa privada, de sanidad, por ejemplo, porque la han privatizado, ya dejamos de ser ciudadanos con derechos. Entonces pasamos a ser simplemente consumidores, clientes, que en todo caso, si tienes dinero en el bolsillo, puedes ser atendido y si no, puerta y a otro sitio. Esa es la transferencia mucho más perversa que se está dando en nuestro país. Una transición hacia un modelo absolutamente perverso en el que lo público es reducido en favor de intereses privados. Y cuando se privatiza la sanidad, como se ha hecho aquí en Valencia, con externalizaciones, subcontrataciones, conciertos sanitarios, lo que tenemos es una sanidad pública más cara, una sanidad pública de peor calidad, pero eso sí, empresas privadas de sanidad llenándose los bolsillos como intermediarios y unas condiciones laborales mucho más deprimentes para los profesionales de la sanidad privada que incluso para los de la pública. Ese proceso es legal y, sin embargo, para mí es corrupción también, porque privatizar lo público es ser un corrupto. Y para mí esto es esencial que lo entendamos, porque en los últimos años se ha utilizado siempre la excusa de Europa, por ejemplo, para privatizar. Europa, efectivamente, la Unión Europea, me refiero, ha sido una institución que ha funcionado esencialmente como un mecanismo para justificar los beneficios de los grandes intereses financieros. Por eso no hemos tenido nunca una armonización política o fiscal, pero sí hemos tenido una globalización económica. Pero desde luego en España también ha servido como excusa para seguir saqueando. Nuestro país tenía empresas públicas en servicios que eran estratégicos.
Teníamos empresas públicas en el ámbito de las telecomunicaciones, en el ámbito de la energía, en el ámbito de los transportes, y todo eso fue privatizado. De hecho, en nuestro país, casualmente, se privatizaba todo lo que daba beneficio. Lo que daba pérdida no se privatizaba, se quedaba siendo público, generando pérdidas para nosotros y para nosotras. Y nos decían, por ejemplo, el PSOE primero y el PP después, que Endesa tenía que ser privatizada porque Europa lo exigía. Pero lo cierto es que hay países como Francia, que tienen 81 empresas públicas, incluyendo empresas de automóviles, incluyendo empresas de telecomunicaciones, y el caso sangrante de Endesa nos refiere a otro país, porque cuando se privatizó Endesa, primero por el Partido Socialista, como decía, segundo por el Partido Popular, se vendió después de una escandalosa operación financiera, ¿sabéis a quién? A Enel. Y Enel es una empresa participada por el Estado y el gobierno italiano. Es decir, al final se privatizó Endesa diciendo que no, lo público no servía y se la quedó algo público, pero de Italia. En medio lo que había era una corrupción desaforada. Pero esa corrupción desaforada, ¿qué provoca? Esa desamortización de lo público, ¿qué provoca? Que se incrementen las desigualdades de clase en nuestro país, en nuestra tierra, en nuestras ciudades. En España, el fracaso escolar de los hijos e hijas de campesinos, de una familia campesina, el fracaso escolar de esas personas es por encima del 30%. El fracaso escolar, en cambio, de hijos e hijas de una familia profesional, por ejemplo, de médicos, es del 7%. ¿Vosotros creéis que eso tiene que ver con que los hijos e hijas de los campesinos y campesinas es que son más ignorantes? ¿O es que hay una estructura de reproducción de las diferencias de clase promovida por los intereses políticos? Pues yo creo que es esto segundo. Y creo que aunque el Partido Popular, Ciudadanos, Vox, las derechas en conjunto, las derechas que se manifiestan con diferentes marcas, no digan nunca clase social, hacen política de clase en cualquier caso. Hacen política de clase que incrementa las desigualdades entre los más ricos y los más pobres y alejan a la gente cotidiana de un nivel de vida decente para llegar a fin de mes. El año pasado, el 25% de los contratos firmados, 1 de cada 4 contratos, era de menos de una semana de duración. Cuando tú tienes un contrato de menos de una semana de duración, no puedes tomar decisiones fundamentales para la vida. Y ese es el modelo que quieren naturalizar, que quieren normalizar, que quieren hacer como que estaba ahí, que cayó del cielo. Y fijaos que a veces hay un elemento cultural de fondo. Hace 10 años, cobrar 1.000 euros llenaba titulares de «Alarma, la gente cobra 1.000 euros, es un drama». Era un drama. Hoy hay titulares que dice «Este que cobra 1.000 euros tiene suerte, es un privilegiado». No es cierto, sigue siendo un drama. Lo que ocurre es que intentan normalizar que nos acostumbremos a la precariedad permanente y que aquello que era una cuestión que decían que era temporal, ahora es definitiva y permanente. Este modelo social que quieren construir es contra el que nos oponemos. Y nos oponemos con instrumentos que ya se han planteado aquí desde el nivel local hasta niveles ya incluso supranacionales, con propuestas políticas para revertir esta situación y para poder blindar los servicios públicos, para enfrentarnos al poder económico, para que los compañeros las compañeras que van a estar en el Ayuntamiento de Alicante se puedan enfrentar al poder económico y decirle, bueno, es que el agua tiene que ser 100% pública, es que hay una serie de recursos que tienen que ser 100% públicas, aunque tú, poder económico, dejes de ganar dinero especulando, por ejemplo, con la vivienda, como hacen los fondos de inversión o los grandes bancos. Este es el proceso político, en realidad. Y todo esto nos sirve para enfrentar los retos de cambio de orden social, reto ecológico, se ha hablado, cambio climático, retos del patriarcado y su violencia descomunal contra las mujeres, retos que nos obligan a repensar nuestro lugar en el mundo. Porque lo que esta candidatura hace, ni más ni menos, es defender la vida. Porque sin planeta no hay vida. Sin cuidados no hay vida. Y sin derechos sociales no hay vida. Y esto es fundamental de entender. Marcelino Camacho decía que el derecho a huelga se consiguió haciendo huelgas. ¿Qué expresaba esta frase? Expresaba que lo que tenemos no cayó del cielo. Lo que tenemos son conquistas conseguidas por el movimiento obrero, por los movimientos sociales y por gente que sacrificó mucho para tener hoy determinados derechos. Y el mensaje que eso sugiere es que si queremos tener derechos mañana, hay que luchar hoy. Y luchar hoy significa luchar en todos los ámbitos y dimensiones en los que se hace política en el día a día. Son en las instituciones, pero también es en la calle. Necesitamos una sociedad organizada, necesitamos movimientos sociales, necesitamos a la gente organizada en la calle. En los años 30 del siglo pasado, en mitad de una gran depresión,
una persona que no era desde luego comunista, era presidente de Estados Unidos, así que yo creo que eso ya en sí mismo sugiere algo. Se reunió con los sindicatos y los sindicatos le dijeron en ese momento: usted tiene que llevar a cabo un plan de creación de empleo público para que la gente pueda llegar a fin de mes. Y Roosevelt les dijo algo interesante. Les dijo: vale, pero ustedes me lo tienen que exigir primero en la calle. Porque un gobierno, solo por tener determinados representantes políticos gobernando con una cartera ministerial, no es suficiente para enfrentarse a un poder económico que tiene mucha fuerza para doblegar las voluntades de esas mismas personas. Necesita un pueblo organizado que cree la sensación, que construya la sensación de que es inevitable hacer las reformas. Por eso es tan importante la movilización ciudadana, por eso es tan importante la plataforma de afectados por la hipoteca, por eso es tan importante el 15M, por eso son tan importantes las huelgas generales, por eso es tan importante los sindicatos de clase y por eso la derecha siempre que puede hace política para desorganizarnos. Política para reformas laborales, para atacar a los sindicatos de clase, para atacar a la negociación colectiva. Y política, por ejemplo, política para expulsarnos de lo público, para expulsarnos de la calle. La ley Mordaza, el Código Penal, se han utilizado en nuestro país para cosas que quizás hace 20 años parecerían imposibles de imaginar. Hoy hay en nuestros juzgados gente que por cantar, por hacer chistes, por escribir tuits, tienen que ir a juzgados por decir verdades históricas constatadas como que los Borbones son unos ladrones. Pero fijaos que el objetivo de quienes han puesto esas leyes no es que Marisol entre en la cárcel. Desde luego podría ser como una especie de efecto secundario. El objetivo original de ese tipo de leyes represivas, de poner multas a los que se manifiestan en la calle, de poner multas y sanciones administrativas o incluso penales a quienes hacen comentarios en una dirección política determinada, siempre la misma, el objetivo es expulsarnos de lo público. El objetivo es que no queráis salir a la calle. El objetivo es que no queráis parar un desahucio. El objetivo es que no queráis decir que los fascistas son fascistas. El objetivo, en última instancia, es empujaros a vuestro espacio privado, a vuestra vivienda, a no preocuparos por lo público. A esto los griegos le llamaban idiocia, que es de donde procede nuestra palabra idiota. Por lo tanto, es bastante fácil entender que la derecha lo que quiere convertirnos es en idiotas, pero literalmente, etimológicamente, en gente que no se preocupa por lo público, en gente que solo se encarga de lo privado. Y termino ya. Nuestro objetivo en estas elecciones es, desde luego, formar parte de un movimiento político de emancipación que recoge lo mejor de nuestra historia para construir en el futuro. Por eso se han dicho cosas muy ciertas en las intervenciones precedentes en relación a de dónde venimos y, sobre todo, hacia dónde vamos. Pero hemos de entender que no vale relajarse porque en el 28 de abril hayamos frenado a las derechas radicalizadas y reaccionarias. Gracias a la movilización de mucha gente hemos conseguido frenarlos, eso es cierto. Pero si nos relajamos, puede que esas tres derechas sean también capaces de entrar en nuestras instituciones y condicionar nuestra vida cotidiana. Y eso no lo podemos permitir. Por eso yo reitero las palabras de Ione cuando os decía un esfuerzo más. Un esfuerzo más para convencer a gente, a vuestros amigos, familiares, vecinos, a vuestro cuñado facha también, a todo el mundo. Aunque sea un poco más costoso, es necesario. Y es necesario porque todo voto cuenta. Todo voto cuenta. Y especialmente haciendo referencia a un elemento dominante y generalizado en todas las elecciones. Los barrios ricos votan mucho más que los barrios pobres. Eso es como si los votos de los ricos contaran el doble o el triple que el voto de los barrios pobres. Y esto es un problema, porque suele traducirse en representantes que defienden a los ricos mucho más que a los pobres. Y por lo tanto nuestra labor pedagógica, explicativa a la gente de que tiene que votar este domingo próximo es necesaria, pero es necesaria que sea inserta en una reflexión más amplia y es ¿qué quieres que sea nuestra ciudad y nuestro país dentro de 20 años? Y Dani lo hacía referencia a que muchos de nosotros y nosotras somos padres y madres recientes. Y yo quiero, y lo hemos repetido en estas últimas elecciones y volvemos a insistir en este ciclo en el que se repiten elecciones continuamente, pero porque hay un modelo en disputa. No es casualidad que tengamos tantas elecciones en tan poco espacio de tiempo, es que se está disputando un modelo social.
Estamos disputando si queremos el modelo social que van a construir Albert Rivera, Pablo Casado y Abascal, o si estamos construyendo algo distinto, con valores y principios de izquierda. Y eso está en disputa continuamente. Y por lo tanto lo que nosotros queremos trasladar el mensaje, y con esto quiero despedirme, es, yo quiero que mi hija, que ahora tiene un poco más de 8 meses, cuando pasen 20 o 30 años, mire desde su presente a su pasado, es decir, a nuestro presente, mire y esté orgullosa del trabajo que hemos hecho nosotros y nosotras. Exactamente igual de orgullosos al menos que nosotros nos sentimos de muchos de vosotros y vosotras que construyisteis hace 30 años, 40 años la democracia, la sanidad pública, la educación pública, las pensiones públicas, los derechos laborales. Ese hilo de la historia es parte de lo que luchamos también el domingo próximo. Así que os deseo muy buen trabajo, mucha suerte, pero sobre todo doy las gracias, porque creo que era Antonio el que lo decía al principio, y si no, otra persona. Nosotros estamos aquí de forma contingente. Creo que era Xavier el que lo ha dicho. Da igual porque lo compartimos todos. Estamos todos aquí de forma contingente. De hecho, a mí muchas veces, y ya lo digo de forma pues, bueno, muy convencional, yo soy economista, me dedico a la política, por lo tanto tengo dos profesiones no muy bien admiradas por la gente popular y además con razón, político y economista. Yo suelo decir a la gente, no, yo soy economista, yo estoy aquí en este momento de una forma contingente, porque la gente me ha votado, porque la gente nos ha elegido para ocupar un rol, un perfil, un trabajo en este momento. Pero después continuará otra gente, igual que antes había otra gente previamente a nosotros y a nosotras. Porque esto no lo construimos los que estamos aquí encima de esta tarima, esto lo construís vosotros y vosotras, y nosotros y nosotras también, cuando estamos ahí abajo empujando a favor de una sociedad distinta. Y efectivamente nos han dicho muchas veces que no se puede, pero la historia misma ha demostrado en incontables ocasiones que sí se puede. Y sí se puede construir una sociedad más justa. Y yo creo que esa sociedad, tarde o temprano, será también una sociedad republicana. Por eso, muchísimas gracias por vuestro trabajo, porque es un compromiso esencial y necesario. Y hagamos que cuanta más gente comprometida con la transformación en las instituciones, mejor. Gracias de verdad de todo corazón, salud y república.